Hola chiquillos, esperando se encuentren muy bien. La verdad es que solo me queda mandarles un fuerte abrazo de mucho ánimo, de mucha contención, de mucho aguante. Es lo único que nos queda ahora, ¿ya? Les mando muchos cariños y mucha fuerza y harto ánimo, ¿ya? Eh, es la única manera que tenemos para volver a reencontrarnos pronto, ¿ya? Hoy día nos encontramos en una nueva clase y hoy día, a diferencia de las otras clases donde siempre comenzamos con un repaso, en esta oportunidad vamos a continuar con el objetivo, que es el último que vamos a ver de la época colonial, para pasar a la siguiente materia. No vamos a hacer repaso porque vamos a ir durante toda la clase recordando los puntos más importantes que hemos visto de la época colonial. El objetivo de aprendizaje del día de hoy dice identificar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización, formas de trabajo, roles de género, transculturación, entre otros. ¿Ya? Vamos a ver las principales características finalmente que logran crear o componer la sociedad colonial, que finalmente es una sociedad que, como ya lo hemos dicho, duró un poco más de 200 años, ¿ya? Es mucho. Por lo tanto, vamos a ver las cosas más importantes que hicieron finalmente, como yo les digo, formar esta sociedad colonial. Recordemos entonces que la época colonial o la colonia en Chile transcurre desde el año 1598 con la batalla de Curalaba y finaliza en 1810, año en el que se inicia el proceso de independencia de nuestro país, dando origen a una nueva etapa histórica, ¿ya? Que esa materia la vamos a ver nosotros más adelante. Durante la colonia, recordemos, España ejerció un fuerte dominio sobre sus colonias a través de una organización que abarcó aspectos políticos, económicos, sociales, religiosos y militares. Es decir, durante este periodo, Chile fue territorio dominado y administrado por un país extranjero con gran poder. ¿Ya? Recordemos que durante la época colonial, nuestro país no estaba conformado como país, ¿ya? Era una colonia. ¿Qué significaba ser una colonia? Era un pequeño lugar administrado en todos los sentidos por un imperio, que en este caso era el Imperio Español, ¿ya? En toda esta época, desde el año 1598 al año 1810, no olvidar que nuestro país vivió un proceso de dependencia absoluta, ¿ya? En donde todas las decisiones, todo, absolutamente todo, pasaba primero por manos y por autorización de la corona española, ¿ya? Gobernar América, como lo vimos, no era tarea fácil, por muchas razones. Por la significativa distancia que separaba a la metrópoli o al imperio de sus colonias, el lento ritmo de las comunicaciones, la diversidad cultural y muchas otras, ¿ya? Y para enfrentar estos obstáculos, la monarquía española implementó un complejo sistema de organización a cargo de diversas instituciones y funcionarios que representaban los intereses de la corona, ¿ya? Que esto nosotros lo vimos en detalle la clase anterior. Vimos que en España existían tres instituciones. La primera y más importante, por supuesto, es el rey. Teníamos también el Real Consejo de Indias, la Real Casa de Contratación y en América las instituciones como los virreinatos, la Real Audiencia, cabildos y la capitanía o gobernación.
Recordemos también que nuestro país, durante la época colonial, pasó por 3 momentos o por 3 sistemas económicos. La minería, con principalmente la explotación de lavaderos de oro y plata. Cuando se acaban estos recursos, se comienza con la ganadería, principalmente con vacuno, mulas y posteriormente con las ovejitas. Y después con la agricultura, que es la actividad económica hasta el día de hoy más importante y relevante en nuestro país, que ha dado grandes ganancias económicas, sobre todo en varios momentos de la historia que los vamos a ir mencionando. Uno de ellos fue en este momento en la colonia con la exportación de trigo, ¿ya? Mencionamos también nosotros la sociedad colonial. Recordemos que estuvo marcada por profundas desigualdades, las que se manifestaron en distintos ámbitos de la vida, como en festividades, las vestimentas, las labores cotidianas. Por otra parte, también los españoles y los criollos, recordemos, formaban esta élite o aristocracia que controlaba el poder económico, político y social. Los indígenas y los africanos fueron sometidos como mano de obra bajo distintos sistemas de trabajo que hemos mencionado y en un ratito más los vamos a ver también. Y los mestizos también aquí pasaron a ser uno de los grupos sociales más importantes porque eran en su mayoría y además pasaron a tener oficios completamente distintos a los que nunca se habían dado porque no los requerían, como el aguatero, el velero, el motero, el nochero, el heladero, ¿ya? Y recordemos que de los mestizos también surgen los zambos y los mulatos, ¿ya? Esta sociedad, entonces, como la hemos visto, es tremendamente desigual, muy discriminadora, en donde las personas se diferenciaban por la pigmentocracia, que es este color de piel, y por sus vestimentas también. De todas estas relaciones sociales que hemos mencionado, nace o está muy marcada en la época colonial los roles de género, ¿ya? La sociedad de la época colonial estaba estructurada bajo estrictas normas de conducta según el género de cada persona, ¿ya? Las actividades estaban muy marcadas y exclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Dependía del género de la persona. Las tareas eran muy asignadas dependiendo si eran hombres o mujeres, ¿ya? Era una época conocida como una época patriarcal, en donde predominaba la autoridad de los hombres, ¿ya? También es conocida como una época tremendamente machista, en donde se relegaba en muchas oportunidades a la mujer solo a los trabajos del hogar, ¿ya? A las labores domésticas, porque se decía que estaban incapacitadas para llevar tareas públicas o para tener alguna profesión, ¿ya? En esta época particularmente se ven muy marcados entonces estos roles de género que les digo yo, ¿ya? Dependiendo del sexo de cada persona, tenían desde pequeños sus roles asignados. En el caso de las mujeres, la importancia de la mujer en la colonia tenía que ser buena madre, buena esposa, cuidar el honor tanto de ella como de su familia, ¿ya? Eso es lo que se buscaba en una mujer en la colonia. Y las mujeres en la colonia, por supuesto, dependiendo del grupo social al que pertenecían, tenían distintas características. Tenemos a las mujeres aristocráticas. Las mujeres aristocráticas, recordemos que eran españolas y criollas. En este caso, estas mujeres se casaban por lo general antes de los 20 años para tener muchos hijos. Ya la idea era muy importante que una mujer tuviera la capacidad de tener muchos hijos. Era muy bien mirante en la sociedad una mujer con una familia numerosa. En el caso de las mujeres españolas, ellas se dedicaban 100% a las labores del hogar.
a cuidar a sus hijos. En el caso de las criollas, muchas de ellas trabajaban o administraban propiedades, tiendas, cuando sus maridos se iban de viaje y se iban a hacer negocios a España, o también cuando quedaban viudas. Es el caso de las haciendas también, que muchas de ellas pasaron a quedarse, por supuesto, con estos lugares. También tenemos a las mujeres indígenas y mestizas. Ellas tuvieron un mayor contacto con el espacio público. Se dedicaron a labores productivas o de servicio, desde funciones en trabajos domésticos, como sirvientas, lavanderas, cocineras y costureras, hasta labores productivas como fabricantes de velas, hilanderas, entre muchas otras cosas que realizaban las mujeres indígenas y mestizas para mantener a sus familias, ¿ya? Porque a diferencia de lo que pasaba con las mujeres de la aristocracia, muchas de estas mujeres no se casaban, eran madres solteras, muchas de ellas también tuvieron hijos producto de relaciones prohibidas, relaciones ilícitas o producto de violaciones, ¿ya? Por lo tanto, tenían que hacerse cargo de sus hijos, y así es como ellas comienzan a trabajar. También tenemos a las mujeres esclavas, ¿ya? Las mujeres esclavas, entonces recordemos que ellas eran traídas directamente desde África y lamentablemente su vida giró en torno a constantes vejaciones, discriminaciones, humillaciones. Muchas de ellas, lamentablemente, eran abusadas psicológicamente, físicamente, sexualmente. Sus hijos, al tener la condición de esclavos también, muchos de ellos eran vendidos al nacer. Por lo tanto, fue una vida de mucho sufrimiento, de mucho dolor en este caso para las mujeres esclavas. También tenemos acá en la sociedad a unas mujeres que son muy importantes en esta época, que son las mujeres religiosas, ¿ya? Así como las órdenes masculinas que se dedicaron a las misiones y a la educación, también existieron una gran cantidad de conventos religiosos femeninos. Ellos, ¿qué hacían? Acogían la vida contemplativa, de oración, aisladas del mundo terrenal. A esta vida religiosa se incorporaron muchas mujeres, las cuales, por supuesto, sentían que su vida giraba en torno a servirle a Dios. También pudieron leer, aprender a leer, a escribir y recibieron varias instrucciones. Las mujeres religiosas fueron muy importantes en esta época porque eran una de las pocas mujeres que eran personas letradas, ¿ya? Por lo tanto, después ellas comenzaron a enseñarle a leer y a escribir a las hijas de los aristócratas. Tenían también una gran cantidad, comenzaron a juntar una gran cantidad de dinero, de propiedades, por lo tanto también en alguna época fueron grandes prestamistas, elaboraban vino, mantequilla, manjar, las hostias de la misa, por lo tanto fueron mujeres muy importantes y relevantes en la época en donde también fueron creando varios oficios, que por supuesto todo eso después ellas los vendían, iban adquiriendo más fortuna, ¿ya? Y tenemos al que se consideraba el jefe de hogar, al jefe de familia, que era en este caso el hombre, ¿ya? Que administraba la economía de la familia, mantenía los valores tradicionales y cuidaba principalmente a su mujer y a sus hijos. Acá, muchos de estas funciones finalmente como de jefe de hogar o lo que se pretendía que fuese un jefe de hogar en la colonia no se llevó a cabo.
porque recordemos que es una sociedad que se compuso finalmente a través del mestizaje, y recordemos que este mestizaje era algo prohibido, ya era algo ilícito, que se realizaba a escondidas o lamentablemente también producto de abusos, ya de violaciones. Por lo tanto, no existía en muchas partes este jefe de hogar. Solo había una mujer que tenía que finalmente arreglársela con sus pequeños, ¿ya? También tenemos, por supuesto, lugares de esparcimiento, lugares para entretenerse. No todo era estar encerrados en las casas, así como en distintas épocas de la historia, en el caso de la colonia, no se quedaban atrás, por supuesto. Uno de los lugares más importantes que existía en ese momento era la Plaza de Armas. La Plaza de Armas que nosotros conocemos en la actualidad, ubicada en el centro de Santiago, ¿ya? Toda la sociedad entonces, como yo les digo, necesitaban espacios para celebrar o conmemorar. En este caso, la Plaza de Armas fue el espacio donde los aristócratas y los mestizos, porque ellos eran los que podían entrar a la Plaza de Armas, ¿ya? Podían celebrar. ¿Qué celebraban? Celebraban la llegada de una autoridad política, el nacimiento de un príncipe, ver el paso de una procesión religiosa, conmemorar el día de algún patrono de la ciudad o para divertirse observando una corrida de toros o de caballos, ¿ya? Sin embargo, una sociedad jerarquizada como la colonial entregaba a cada sector social sus propios espacios de diversión y de ocio, por supuesto, ¿ya? Como lo hemos visto, lo hemos dicho en tantas oportunidades, la colonia era un lugar muy desigual y, por supuesto, sus fiestas, sus lugares de entretención también iban a estar separados, como es el caso de estos dos espacios. En el caso de la aristocracia, de la élite de la colonia, ellos se reunían en las llamadas tertulias, ¿ya? Que son las dos imágenes que encontramos arriba. Esas son las tertulias, que eran reuniones de entretención para las familias aristócratas. Mostraban y daban a conocer sus ropas, sus joyas traídas desde Europa. La tertulia reunía a hombres y mujeres que conversaban, jugaban naipes o reflexionaban sobre el acontecer público. El espacio escogido era el salón principal de una casa y las mujeres se dedicaban a tocar el arpa o guitarra, se animaban a bailar y mientras tanto los sirvientes, por supuesto, se encargaban de atender a sus visitantes con cacao, mistela, dulces o alguna otra delicia que existía en la época colonial, ¿ya? Ese era el espacio de entretención que tenía la aristocracia. Y por otro lado tenemos las chinganas. Las chinganas era un espacio de diversión de peones, jornaleros, labraderos, comerciantes ambulantes, artesanos. La verdad es que en las chinganas eran bienvenidos todos, sin distinción alguna, ¿ya? La palabra chingana proviene del vocablo mapuche que significa escondrijo, porque en un primer momento, por supuesto, eran lugares recónditos, lugares escondidos. Era una especie de caverna entonces localizada a las afueras de la ciudad. Fueron el centro de entretención de los sectores populares y ahí compartían todos, como yo les dije, al ritmo de una guitarra, un arpa o un piano. Se bebía chicha, aguardiente y vino. Este era el ambiente ideal para el desarrollo de entretenciones como juegos de cartas, dados u otros juegos de azar. Aquí muchos historiadores han coincidido con que de las chinganas en la actualidad es lo mismo que las ramadas, ¿ya?
también en algún momento se comenzó en las chinganas a bailar la cueca, ¿ya? Por lo tanto, y si nosotros nos fijamos en las imágenes también, es un momento de esparcimiento, de celebración, sin distinción alguna. Ya acá cualquier grupo social podía ir sin ningún problema, que es lo mismo que sucede en la actualidad en una ramada, ¿ya? Ahí tenemos entonces los espacios de diversión y de esparcimiento que lamentablemente se daban también por grupos sociales, como son las tertulias y las chinganas. Tenemos un espacio muy importante también en este lugar, que son las ciudades. La ciudad colonial, cuando llegaron al continente, los españoles intentaron reproducir en América el sistema de organización urbana que funcionaba en España. Por ello, una de las primeras tareas que realizaban los conquistadores era tomar posesión del territorio en nombre del monarca y fundar una ciudad, ¿ya? Así, de esta manera, la primera ciudad que se fundó en nuestro país, como sabemos, fue la ciudad de Santiago, que se fue componiendo de a poco. En la imagen nosotros tenemos el diseño urbano, que se usó un tipo de plano cuadrado, o que también se llamaba plano de damero, que tiene esta forma, como lo vemos acá en la imagen, que es como de ajedrez. Vamos a retroceder, se cambió un poquito. Acá tenemos esta imagen que, como la vemos, es como un ajedrez, ¿ya? Por eso se llama plano de damero, en donde la trama de las calles seguía desde una plaza central llamada la Plaza de Armas que tenemos acá, que será en ese momento, ahí estaba la Plaza de Armas, bueno, el mismo lugar donde está ahora. Y acá, si bien gran parte de la población se localizó en zonas rurales, por lo tanto, la cultura y la identidad estuvieron marcadas por la vida y las rutinas de cada zona. Las ciudades crecieron de a poco, ya paulatinamente, especialmente gracias a la población mestiza, que buscó vivir en ellas, ya que otorgaba más posibilidades económicas que el trabajo rural. ¿Por qué? Porque recordemos que los mestizos se dedicaron a nuevos oficios. Acá entonces tenemos el centro de la ciudad, que era la Plaza de Armas. Y en todo este lugar estaba compuesto de personas que habitaban, pero no habitaba cualquiera, ¿ya? Todo este lugar estaba habitado por la aristocracia. La ciudad se fundó también en este lugar por una razón estratégica que tenemos acá, que es el río Mapocho, ¿ya? Porque era el único lugar de agua dulce que existía en ese lugar, el único lugar de agua potable, ¿ya? Que en ese momento efectivamente era agua potable, ¿ya? El río, como lo vemos así azulito, transparente, era así el río, ¿ya? Y el río acá marcaba la diferencia de dos grupos sociales que existían en ese momento y que se fueron notando con el tiempo. Acá tenemos la aristocracia y cruzando el río Mapocho en esta parte, que es lo que nosotros en la actualidad conocemos como Independencia, en donde está la Vega Central, el barrio Patronato. Todo esto es lo que se llamaba en ese momento la chimba, que está aquí, ¿ya? En la chimba vivían los indígenas que habían llegado a la ciudad, los mestizos, todos ellos se agrupaban en este lugar, ¿ya? Así también se demostraba lamentablemente una ciudad exclusiva y segregadora. Por otro lado, también tenemos algo súper importante, que era la evangelización. Para extender el cristianismo en América, la monarquía española asumió tareas propias de la Iglesia, como fue la construcción de templos religiosos, la organización de sacerdotes, el cobro del diezmo y la presentación de candidatos para altos cargos eclesiásticos. Además, se instalaron misioneros pertenecientes a órdenes religiosas, como fueron los franciscanos, los dominicos, agustinos, mercedarios y jesuitas.
Ellos fueron muy importantes porque se dedicaron a evangelizar principalmente a través de la educación, ¿ya? Ellos se dedicaron a evangelizar a través de la alfabetización, enseñarle a los indígenas a leer, a escribir, a enseñarle a tocar instrumentos musicales. Ellos fueron muy queridos y cercanos por los indígenas. Los cuidaban, los protegían, ¿ya? Y lamentablemente fueron expulsados al finalizar la colonia cuando se dieron cuenta que estaban educando a los indígenas. Y eso a los españoles que explotaban a los indígenas no les gustó, por supuesto, porque ya no les iban a hacer caso, no los iban a obedecer. Por lo tanto, deciden expulsarlos, ¿ya? Para continuar con los sistemas de trabajo que ya hemos mencionado. Primero tenemos estos tres tipos de sistemas de trabajo que existieron en la colonia. Recordemos que la base de la economía en la América se dedicaba a hacer una economía extractiva, ¿ya? Encargada de trabajar y de explotar los recursos. Y es por eso que la adquisición de mano de obra era muy importante. Y se crearon distintas formas de trabajo para llevar a cabo la extracción de los recursos naturales. Tenemos primero la encomienda. Los indígenas fueron considerados súbditos de la corona y como tal debían pagar tributos. Sin embargo, también se determinó que jurídicamente ellos eran incapaces de ejercer como adultos, por lo cual se estableció este sistema que consistió en la entrega de indígenas, que eran los encomendados, a un español encomendero. Y el encomendero podía emplearlos como mano de obra, a cambio debía educarlos, protegerlos, evangelizarlos. Pero como ya sabemos, este sistema solo dio paso a abusos. Por eso fue tan importante el trabajo que hicieron estos misioneros, esta ayuda que le brindaron a los indígenas. También tenemos el sistema de trabajo llamado MITA. La MITA fue creado por los incas, ¿ya? En este sistema hubo un grupo de indígenas que era llevado por un periodo de tiempo a trabajar, ¿ya? Era un trabajo por turnos. Trabajaban principalmente en las minas. Las condiciones de trabajo eran inhumanas. Los hombres se debían trasladar a las minas alejándose de sus pueblos y realizaban un esfuerzo sobrehumano, ¿ya? Y después tenemos la esclavitud, que debido a la disminución de la mano de obra indígena, los españoles buscaron otros medios para suplir esta carencia y comenzó a llegar la mano de obra desde África. Esta fue mayoritariamente empleada en Centroamérica, en el Caribe, en Perú y en México. En Chile llegaron también esclavos, pero en menor medida, ¿ya? Y se emplearon principalmente en el servicio doméstico. Otro sistema de trabajo que se dio en la colonia también, que fue exclusivamente de la hacienda, fue el inquilino y el peón. Recordemos, esto ya lo habíamos visto. El inquilino obtenía un pedazo de tierra por parte del hacendado a cambio de trabajar gratuitamente en las faenas rurales. Y el peón se lo contrataba a cambio de alimento y un pequeño jornal, considerado un elemento desestabilizador del medio rural. ¿Por qué? Porque no se llevaban en algunas ocasiones muy bien con el inquilino, porque decía el inquilino que el peón le quitaba su trabajo, ¿ya? Este sistema de trabajo entonces también se dio en la colonia, recordemos, pero principalmente en la hacienda, inquilino y peón. Tenemos estos dos conceptos muy importantes y uno de ellos nosotros ya lo hemos trabajado, que es el sincretismo. El sincretismo, recordemos, se dio de muchas maneras en nuestro país gracias al mestizaje. El sincretismo es la unión o la mezcla de dos o más culturas, ¿ya?
El sincretismo en un primer momento se dio en nuestro país con esta fusión entre los elementos indígenas y españoles y después se suman los elementos africanos también. ¿Qué significa transculturación? La transculturación es la adopción o la adaptación de elementos de culturas ajenas. ¿Qué significa esto? Yo no me olvido de mi cultura, o a veces sí, en algún momento se olvidaron y adoptan una cultura completamente nueva, ¿ya? Esa es la transculturación, cuando uno va adoptando distintos elementos de una cultura, ¿ya? No es que se fusionen, como hemos visto ejemplos del sincretismo y lo vamos a ver, sino que yo puedo tener mi cultura y voy adoptando distintas cosas de otra cultura, o directamente me gusta más otra cultura y me cambio completamente, ¿ya? Eso es la transculturación. Y el sincretismo no, porque se juntan estas culturas y se unen, se fusionan, se mezclan, ¿ya? Acá tenemos los ámbitos más importantes del sincretismo que se dio en toda América. El sincretismo religioso, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes y que hasta el día de hoy nosotros la podemos evidenciar. Es este culto combinado con ritos indígenas, ¿ya? Acá hay cosas súper importantes, las prácticas animistas. ¿Qué significa esto? Estas prácticas como estas pequeñas, si ustedes se fijan, hay pequeños lugares como de oración que nosotros podemos ver en algunas partes, estas pequeñas grutas o estas pequeñas animitas. Esos son elementos indígenas, ¿ya? Los colores, las festividades, las máscaras, las flores, son elementos indígenas. Los elementos católicos es la adoración a la Virgen, ¿ya? La Virgen María, recordemos que es una sola bajo la religión católica, pero en distintos países fue adquiriendo distintos nombres, ¿ya? Como en nuestro país tenemos a la Virgen del Carmen, en México la Virgen de Guadalupe, ¿ya? Y todo esto se mezcló en distintas celebridades, como son la celebridad del Quasimodo, la Tirana, la celebración de la Virgen de Andacoyo, ¿ya? Ahí tenemos esta fusión entonces, porque ninguno se olvidó, como yo les digo, de su cultura, sino que la mezclan, la fusionan. El lenguaje también es súper importante porque se comienzan a utilizar muchas palabras de origen indígena, ¿ya? No solo mapuche, también aymara, y se mezclan, como el chaleco, la chala, ¿ya? Esos son elementos que se fusionaron. Y en lo gastronómico, por supuesto, tenemos toda nuestra comida es bajo el sincretismo, ¿ya? En la actualidad, todas las preparaciones, sobre todo los platos típicos de nuestro país, es una fusión. Acá tenemos la fiesta de la Tirana, que es el emblema, ¿ya? Es el emblema de el sincretismo en donde mezclamos colores, máscaras, con la adoración a la Virgen del Carmen. Y aquí les puse un ejemplo de estas animitas, en donde se destacan de distintos colores imágenes de santos, de vírgenes. Todos esos elementos los aportaron los indígenas, porque anteriormente los elementos católicos se distinguían por los colores rojo, blanco, café, ¿ya? La comida, por supuesto, que mezcla, que fusiona elementos indígenas, como les dije, con elementos europeos, ¿ya? Y aquí tenemos este claro ejemplo. Terminamos con nuestro ticket de salida, que me lo pueden compartir sus respuestas al correo, que ya se lo saben, y lo vamos a retomar también la próxima clase, estas respuestas, ¿ya? Pero sería interesante que me las pudieran compartir al correo para que vayamos evidenciando su aprendizaje, ¿ya?
La primera pregunta dice, ¿cuál es el rol de las mujeres en la colonia? La número 2, ¿por qué se origina el sincretismo en nuestro país? La 3, ¿qué diferencias podemos apreciar entre la chingana y la tertulia? Y la número 4, ¿por qué se utilizó al indígena como mano de obra? ¿Ya? Les dejo estas preguntas entonces y su guía de autoaprendizaje. Un fuerte abrazo, mucho ánimo, que estén muy, muy bien. Hasta pronto.